Hola, bienvenidos a nuestra lección. Hoy vamos a empezar propiamente con la clase. Ya revisamos bibliotecas que necesitamos como Pandas, Matplotlib, NumPy. Y vamos a empezar ahora con los principales problemas del aprendizaje automático, ¿vale? Vamos a hacer unas categorías y vamos a definir también los principales paradigmas de aprendizaje, que son tres y los tenemos que conocer. Y vamos a hacer también nuestro primer programa de aprendizaje automático. Bien, entonces vamos a dividir esto en paradigmas y problemas, ¿vale? Hay tres paradigmas, que es el aprendizaje supervisado, no supervisado y el reforzado, ¿vale? Cada uno de estos paradigmas es importante conocerlo para saber cuándo aplicar eh, cada uno de ellos. De hecho, lo primero que hay que hacer ante un problema de aprendizaje es definir qué tipo de aprendizaje voy a usar, ¿vale? Eso va a definir la técnica que puedo aplicar, ¿vale? Y también vamos a ver cuatro problemas prototípicos de Machine Learning, que son clasificación, regresión, agrupamiento y reducción de la dimensionalidad. Em, Aquí una pequeña nota técnica. Realmente estos cuatro problemas prototípicos se refieren a solo los primeros paradigmas, al supervisado y no supervisado. Aprendizaje reforzado tiene sus propios problemas que no voy a revisar en esta lectura. Bien, vamos a comenzar. Entonces, primeramente, el aprendizaje supervisado, como su nombre lo dice, vamos a tener un supervisor, un maestro. Vale, aquí vemos el diagramita. Evito ponerles texto y cosas por el estilo. Lo que me importa es revisar el esquema, ¿no? Entonces el ambiente va a ser cualquier cosa que yo tenga, la realidad, que puede ser interpretada como un conjunto de datos, un conjunto de sensores, ¿vale? Entonces eso le llamamos ambiente, ¿no? Que es la realidad o el fenómeno que queremos medir. Y esta flechita gris que sale es las mediciones que yo puedo hacer de ese ambiente. Es decir, a una persona le puedo medir el peso, la altura, a una casa puedo medir cuántos pisos tiene, cuántos baños tiene, ¿vale? Entonces todo lo que yo pueda medir de la realidad, que se lo dé a mi sistema, ese es el vector de ambiente, ¿vale? Es un vector que codifica los datos que obtenemos. Y bueno, se lo vamos a dar tanto a un maestro, ¿vale? Vamos a llamar maestro a cualquier entidad que tenga conocimiento experto sobre este tema, ¿vale? Entonces el maestro va a ser capaz de definir qué hacer con esos datos. Por ejemplo, si tenemos datos de cáncer, queremos hacer una detección de cáncer, pues un médico puede actuar como un maestro, como un experto en esa área, para darnos una interpretación de esos datos. ¿De hecho? En general, un maestro no tiene que ser una persona física que esté trabajando en nuestro esquema, sino que puede ser un dataset ya etiquetado, ¿no? Es decir, para cada muestra en el vector de ambiente, tener una etiqueta que algún especialista haya hecho, ¿no? Vale. Por otro lado, también ese vector de ambiente lo vamos a meter a un sistema de aprendizaje. Y este sistema de aprendizaje va a ser nuestro modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Este modelo puede ser paramétrico o no paramétrico, pero nosotros le vamos a dar esa entrada y vamos a obtener una predicción, ¿vale? Una respuesta, ¿vale? Si estamos haciendo, por ejemplo, clasificación de cáncer, pues nos va a decir si considera si es cancerígena o no, según los parámetros que hayamos mandado. ¿Sí? Al principio el sistema de aprendizaje va a tener bajo desempeño, pero lo que vamos a hacer es tratar de aproximar el conocimiento del maestro, ¿vale? Entonces, se fijan, tenemos dos predicciones. Tenemos la predicción del experto, del maestro, que le vamos a llamar señal deseada, y tenemos la respuesta o predicción de nuestro sistema de aprendizaje, ¿vale? Que solemos llamar salida estimada, ¿no? Entonces, las vamos a sumar,
voy a sumar la del maestro y le voy a restar mi predicción, es decir, deseado menos mi predicción, y eso me va a dar una señal de error. ¿Sí? Esa señal de error la voy a utilizar. Si recuerdan este tipo de diagramas, cuando tenemos una flechita que pasa por detrás del bloque inclinada, significa que regula ese bloque, ¿no? Entonces la señal de error va a cambiar los parámetros que tenemos aquí para mejorar el sistema de aprendizaje. Y lo que estamos haciendo es aprendiendo directamente del maestro, ¿vale? A copiar las respuestas del maestro y aproximar cuando hay una entrada, dar cierta salida, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es robándole el conocimiento al maestro o más bien copiándolo. Vale. ¿Cómo saber cómo utilizar este paradigma de aprendizaje? Si yo tengo mis datos de entrada y aparte tengo unos datos ya etiquetados por un experto, ¿vale? Pensar, por ejemplo, eh, en los CAPTCHA que solemos utilizar. Entonces, cuando nosotros resolvemos un CAPTCHA y ponemos ahí las letras que tiene, pues nosotros como expertos las estamos calificando. Entonces, lo que estamos formando realmente es un conjunto supervisado, ¿no? Es decir, pares ordenados de muestras del ambiente, que sería ese problemita que tenemos que resolver, y la etiqueta que da el maestro, que es la señal deseada. Siempre que tengamos un dataset con esa característica, que tengamos la entrada y la señal deseada para cada uno de sus muestras, pues con eso podemos utilizar aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es el que mejor desempeño muestra, es el más útil a nivel industrial, pero también es el más caro porque encontrar datasets ya etiquetados pues es bastante costoso. Tenemos que pagarle a expertos para que nos etiqueten ese dataset. Entonces a veces suele ser costoso utilizar este tipo de aprendizaje, pero sí que es el más sofisticado y el que mejor resultado nos da, el que mejor aplicaciones nos ha resultado, ¿no? Por eso las grandes industrias optan por eso de ahí, ¿no? Cuando ustedes resuelven un CAPTCHA de los nuevos de Google, que tienen que ver dónde está el semáforo, dónde está la línea peatonal, por ejemplo, lo que están haciendo realmente es generando ese dataset, ¿no? Entonces, las grandes empresas buscan crear datasets supervisados para entrenar grandes esquemas de inteligencia artificial que van a lograr buen desempeño. Bien, vamos a pasar al siguiente, que es el aprendizaje no supervisado. Aquí, como dice su nombre, no vamos a tener el maestro que tenemos en el supervisado. Simplemente vamos a tener el ambiente y nuestro sistema de aprendizaje. Ahora bien, no podemos copiarle a nadie el conocimiento como lo hacíamos en supervisado. Entonces, ¿cómo podemos extraer algo del ambiente? Entonces, la idea de este paradigma es que yo voy a recibir la información directamente del ambiente como el vector del ambiente, un vector de datos, y yo tengo que encontrar patrones implícitos en esos datos. Por ejemplo, ¿qué dato se parece más a cuál dato? ¿Vale? Por ejemplo, si meto información de personas, pues yo podría detectar qué personas se parecen más a otras personas, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, un supermercado y tienen datos de sus clientes, pues podemos segmentar a nuestros clientes para atacar a los clientes que nos generan más ganancias. ¿Vale? Entonces, aplicaciones como esas podemos resolver con el aprendizaje no supervisado. Existen otras técnicas que vamos a ver, que se llama reducción de la dimensionalidad, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Este es el tipo de inteligencia de aprendizaje máquina más difícil, ¿vale? Es el que no suele dar buen resultado, pero es el que mayor nivel de abstracción tiene, ¿no? Cuando logremos hacer este tipo de técnicas bien, es cuando nuestro sistema de aprendizaje va a estar a un nivel superior. Entonces, es barato porque solo necesitamos datos, no necesitamos datos etiquetados, necesitamos esa señal deseada que tenemos en el aprendizaje supervisado, solo necesitamos los datos crudos, ¿no?
Es barato entonces a nivel industrial, pero no suele dar tan buenos resultados. Bien, pasando al último, que es un poco más complejo, que es el aprendizaje reforzado, tenemos varias diferencias fundamentales, ¿no? Primero, se parece un poco al aprendizaje supervisado, se fijan, ahí tenemos un bucle, pero a diferencia del supervisado no tenemos un maestro, sino que tenemos un crítico. Bien, la diferencia entre un maestro y un crítico en esta jerga en particular es que el maestro instruye qué es lo que debería de salir de nuestro sistema de aprendizaje. Pero un crítico solo va a criticarlo, ¿no? Solo nos va a dar una calificación de cómo lo estamos haciendo. Entonces la idea es que del ambiente va a salir este vector, que es cómo medimos el ambiente, va a entrar al crítico y el crítico va a dar una señal de refuerzo, ¿vale? Tiene señal heurística porque existen muchísimas heurísticas que se pueden usar como señal de refuerzo. Acuérdense que heurística es una regla inventada basada en la experiencia, ¿no? Entonces, cualquier heurística nos puede servir como una señal de refuerzo si lo planteamos bien. Entonces, esta señal de refuerzo simplemente le va a decir al sistema de aprendizaje si está teniendo un buen desempeño o no está teniendo un buen desempeño. ¿Vale? La idea es muy parecida cuando entrenamos una mascota para que haga algún truco. Nosotros no podemos instruirle directamente lo que queremos que haga, solamente podemos darle recompensas o refuerzos positivos y negativos para ir tratando de moldear su comportamiento, ¿no? Si queremos enseñarle a un perrito que se siente, yo no le puedo decir que se siente directamente porque no me va a entender, ¿vale? No hay una comunicación, entonces yo no lo puedo instruir como lo haría un maestro, ¿no? Si ustedes se equivocan en un ejercicio, yo puedo decirles te equivocaste en esto y en esto, entonces esa es una instrucción. Por lo tanto, el aprendizaje supervisado tiene una retroalimentación instructiva y el reforzado tiene retroalimentación, pero es evaluativa, simplemente les voy a calificar. Es muy parecido a si ustedes hacen un examen y yo les digo, sacaste 7, ¿vale? Ese 7 les dice que también lo hicieron, pero no les dice en qué se equivocaron y cómo lo pueden cambiar. Entonces es muy parecido, ¿no? Simplemente damos refuerzos positivos y negativos y el sistema de aprendizaje tiene que ir aproximando lo que nosotros queremos que haga. ¿Vale? Esto es muy útil, sobre todo en aplicaciones en línea, donde el sistema tiene que estar aprendiendo. Y otra diferencia que solemos tener es que el sistema de aprendizaje, se fijan, aquí va una señal que le llamamos la señal de acciones, que es lo que va a hacer nuestro sistema de aprendizaje, y ponemos que va a atacar hacia el ambiente. ¿Vale? Entonces, el aprendizaje supervisado y el no supervisado los consideramos estáticos porque no estamos modificando el ambiente, pero el aprendizaje reforzado sí que no es estático porque modifica el ambiente, ¿no? Pensar, por ejemplo, que el ambiente es un cuarto y el sistema de aprendizaje está montado sobre un robot. Entonces el robot puede interactuar con el ambiente y según el estado del ambiente, el crítico va a dar una recompensa, ¿no? Si queremos, por ejemplo, que el robot barra nuestro cuarto, como hay algunas aplicaciones, pues el cuarto sería el ambiente, el robot al moverse, que serían sus acciones, va a modificar el ambiente, va a modificar dónde está en el ambiente y el crítico va a ir calificando eso de ahí, ¿no? Y con este esquema cerrado, si planteamos una buena heurística de refuerzo, el robot puede aprender por sí mismo, experimentando qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Entonces, muy importante este paradigma. Hay muchas cosas que usar, como la exploración y la explotación de soluciones. ¿Vale? Desafortunadamente, este paradigma no lo vamos a ver en clase porque da para todo un curso. Incluso una pequeña introducción de este paradigma daría para todo un curso. Entonces lo vamos a dejar aparte. Y ahora bien, vamos a pasar a los 4 problemas prototípicos. ¿Vale? Estos 4 problemas prototípicos los vamos a cambiar, lo vamos a dividir en dos, ¿no? Primeramente, clasificación y regresión son problemas supervisados, es decir, vamos a tener la señal deseada,
y agrupamiento y reducción de la dimensionalidad son problemas no supervisados donde no vamos a tener la señal deseada. Bien, ¿qué es clasificación? ¿Vale? Es un problema supervisado donde la salida esperada es una variable categórica, ¿vale? Es decir, a la salida vamos a tener una clase, ¿vale? Por ejemplo, si yo meto estas imágenes, ¿vale? Que son imágenes de dígitos escritos a mano alzada, yo quiero detectar qué dígito es. Entonces ese es un problema de clasificación porque yo voy a meter esta imagen, que son mis datos, ¿vale? Serían esta imagen que entra por aquí y la señal deseada va a ser una clase, es decir, el numerito que yo quiero que me dé. Si es 1, 2. Entonces, para eso vamos a obtener este problema de clasificación, donde yo meto algo y la salida tiene que ser una clase, ¿vale? Es un problema supervisado porque yo necesito la etiqueta de qué va a ser ese numerito para aprender qué es este número, ¿no? Entonces, primer problema, supervisado, salida categórica. Segundo problema, también es supervisado, problema de regresión. Sé que lo han escuchado mucho en otros cursos que han llevado, pero lo vamos a ver de manera general. Entonces, regresión es cuando yo quiero una salida continua de mi sistema. Por ejemplo, si yo tengo aquí los datos de entrada, pues yo quiero que dado este dato de entrada, poder estimar un valor objetivo que voy a poner por aquí. ¿Se fijan? Esto es muy parecido a hacer un ajuste de curvas dentro de nuestro sistema. Entonces, para cualquier dato que yo tenga, yo quiero estimar un valor real, un valor continuo a la salida. Pensar, por ejemplo, en estimar el valor de una casa. Cuando yo quiero estimar el valor de una casa es un valor continuo, ¿vale? No es un valor categórico. Y yo puedo meter todos los datos que yo tenga de una casa y puedo tratar de estimar a cuánto se puede vender o cuánto vale esta propiedad. Entonces, ese es un problema de regresión, de hecho es un problema que vamos a hacer aquí en la clase y es supervisado porque puedo agarrar un dataset de muchas casas con el precio de que se vendieron, ¿va? Entonces, muy importante, problema de regresión. Quizás un poquito más difícil de entender son los problemas no supervisados. El primero de ellos es el problema de agrupamiento, donde no es supervisado, pero la salida es categórica. Entonces, ¿qué intentamos hacer ahí? Si yo meto los datos, por ejemplo, datos en 2 dimensiones, con 2 características, lo que quiero es agruparlos en agrupaciones similares. Por ejemplo, este punto verde de aquí está muy cercano a estos otros puntos, ¿no? Entonces, yo como experto puedo reconocer este patrón, puedo reconocer que hay agrupaciones de los datos, ¿vale? Y puedo ver que hay 3 clases. Entonces, el objetivo de este tipo de problema es agarrar los datos crudos como los tenemos, no etiquetados, y simplemente poder hacer como una clasificación, eh, ponerlos en la misma clase, pero como esta clase no va a estar orientada hacia ningún número en particular, es decir, realmente no nos importa si esta es la primera clase, esta la segunda o esta la tercera, porque cada vez que corramos el algoritmo eso se puede permutar. Entonces lo único que nos importa es qué patrón, qué muestra de aquí pertenece a qué agrupación, ¿vale? Algoritmos clásicos para esto, K-means, spectral clustering, ¿vale? Los vamos a ver aquí en clase. Y bueno, el último problema, quizás el más difícil de entender su aplicación, es el problema de reducción de la dimensionalidad. Entonces es un problema también no supervisado, pero la salida va a ser continua. Entonces, ¿qué intentamos hacer en esto? La idea es que cuando yo tenga muchos datos, esos datos quizás son redundantes, ¿no? Pensar en una imagen donde tenemos miles de píxeles y es algo difícil de procesar para nuestras técnicas de IA. Entonces, estas técnicas de reducción de la dimensionalidad toman estos datos de alta dimensión y nos lo mapean a una dimensión más pequeña,
de manera que no perdamos información relevante, ¿vale? Por ejemplo, aquí tienen un problema 3D donde se fijan todos los datos realmente están distribuidos alrededor de esta línea 3D que pasa por aquí, ¿vale? Que es la tendencia lineal de estos datos. Entonces yo podría hacer una proyección sobre estos ejes para cambiar este espacio 3D a un espacio bidimensional donde la relevancia de los datos no se ha perdido. Entonces nos quita las dimensiones que no estén aportando a este problema, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, si ustedes tienen imágenes de rostro, codificarlas en un vector numérico de forma que sean significativos. Por ejemplo, dos personas que se parezcan mucho, esos vectores deberían de estar juntos euclidianamente, ¿no? Bien, sé que es un poco difícil esta aplicación de entender este problema, pero vamos a ver ejemplos reales en nuestra clase. Bien, con eso terminamos esta pequeña presentación. Entonces, son 3 los paradigmas de aprendizaje y problemas prototípicos de Machine Learning. Tenemos estos 4. Acuérdense que estos 4 realmente se refieren a los problemas supervisados y no supervisados. Para los problemas reforzados realmente existen otros problemas que no voy a entrar en detalle. Bien, vamos a ir entonces a hacer nuestro primer demo de aprendizaje artificial y vamos a hacer un problema de regresión, ¿vale? Vamos a utilizar los datos con los que veníamos trabajando antes. Entonces, primeramente voy a importar las bibliotecas que ya estuvimos viendo. Voy a importar pandas. NumPy, Matplotlib. Y voy a utilizar la biblioteca que vamos a estar viendo casi todo el curso, ¿vale? Que se llama sklearn o scikit-learn, ¿vale? Que es una biblioteca expresa para aprendizaje máquina clásico, ¿vale? Aquí le llamamos técnicas clásicas de aprendizaje automático a técnicas que no son, por ejemplo, técnicas de aprendizaje profundo, de deep learning. Todas las demás les llamamos aprendizaje clásico. Entonces, cuando yo utilizo técnicas clásicas, suelo utilizar esta biblioteca, incluso a nivel industrial da muy buenos resultados. Entonces, es una biblioteca bastante grande. Les voy a poner siempre la importación de cada módulo, aunque ustedes podrían importar toda la biblioteca. Entonces, vamos a empezar con un modelo lineal. Vale, voy a correr esto. Y bueno, entonces ya tengo mis paquetes, importé solamente este modelo lineal porque lo que vamos a hacer es una regresión lineal. Y ahora voy a importar mis datos. Vamos a utilizar el dataset que les había dejado la clase pasada. Con pandas. Bien. Aquí podemos ver que importamos el paquete exitosamente, ¿vale? Ya conocemos este dataset y lo que yo quiero realmente me voy a enfocar a los datos de México, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño filtro por aquí. Vamos a filtrar los datos de México. Entonces, data mets serían solo los datos de México. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Voy a hacer una predicción. Voy a graficar para que vean qué es lo que quiero predecir. Voy a hacer un gráfico de dispersión de la variable año contra la variable esperanza de vida, ¿no? Entonces yo quiero predecir para cada año
qué esperanza de vida voy a tener. Y esa es la gráfica que queremos hacer. Si se fijan, es una gráfica que sigue prácticamente una línea, ¿no? Entonces, vamos a esperar una buena predicción de esto. Tengo los años en el eje X y la esperanza de vida en el eje Y. Bien, ahora voy a extraer de este dataset, voy a extraer esos datos, voy a extraer los datos que van a ser la entrada y los datos que van a ser la salida deseada, ¿vale? X va a ser la entrada, es decir, los años, ¿vale? Yo quiero dar un año y quiero predecir una esperanza de vida para cualquiera de esos años. Entonces, siempre de forma como si fuera una receta de cocina, voy a poner la X como si fuera la variable de entrada, ¿vale? Esto es para tener un poquito de claridad. Voy a castear los datos, los voy a sacar del data frame y los voy a castear a un arreglo de NumPy. Entonces se fijan aquí con el doble corchete, por lo que estoy sacando es la serie y la estoy casteando a un arreglo de NumPy. ¿Vale? Hay varias formas de sacar los datos del data frame, ¿vale? Nuestras técnicas funcionan con arreglos de NumPy. Entonces, como sea que nosotros leamos nuestros datos, al último lo que tenemos que llevarlo es un arreglo de NumPy. Pueden utilizar HasAnyArray o HasArray, ¿vale? Entonces, datamets. Bien. Voy a correr esto y si se fijan aquí, si pongo mi variable X, van a ser los años que tengo y si pongo mi variable Y, van a ser la esperanza de vida en cada uno de esos años. Entonces, ¿qué intentamos? Intentamos yo darle un año que no esté aquí, por ejemplo 1955, y tratar de ver cuál era la esperanza de vida en ese año de ahí. ¿Sí? Para eso vamos a crear un modelo matemático. ¿Vale? Del modelo lineal, que tiene varios submodelos, voy a utilizar el de regresión lineal. ¿Vale? Eso me va a crear el modelo de una línea, ¿se fijan? Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es regresión lineal sobre estos datos de aquí. Bien, entonces eso me crea el modelo, ahora lo voy a entrenar, es decir, le voy a meter los datos, ¿vale? Es un problema supervisado, entonces necesitamos la entrada y el dato deseado. Bien, ahora voy a volver a graficar lo que teníamos. De hecho, esta grafiquita de aquí, la voy a quitar y vamos a graficar ahora sí desde la variable X y Y. Entonces, esos son los datos que yo quiero. Y voy a dibujar mis predicciones. ¿Cómo voy a hacer esas predicciones? Normalmente tenemos dos funciones en un modelo de aprendizaje automático. Tenemos la función de entrenar y tenemos una función de predecir, ¿vale? Entonces yo puedo predecir para cualquier variable. Por ejemplo, si meto otra vez las variables X o meto otras X por ahí, pues voy a obtener mis Y de predicción, que vamos a llamar YPRED. ¿Vale? Entonces aquí puedo dibujar ya una línea que tenga a X y mi Y de predicción y vamos a poner esta línea punteada en rojo. ¿Vale? Vamos a ver qué nos da. Voy a sacar la gráfica de esta interfaz con este comando. ¿Vale? Entonces ahora cuando corra voy a obtener esta nueva ventanita. ¿Vale? Entonces un resultado así les tiene que salir. Y si se fijan, los puntos que yo estoy
haciendo predicción para cada punto de X. Yo hice una predicción y eso es lo que me forma esta línea roja, que es un modelo lineal. Entonces, este modelo lineal pues simplemente va a ponderar esa entrada y le va a sumar un sesgo que va a tener por ahí para estructurar la ecuación de la línea, ¿vale? Entonces estamos usando como modelo matemático la ecuación de la línea y los parámetros son los parámetros propios de la línea, ¿no? La pendiente y la ordenada en este caso. Entonces con eso ya puedo hacer predicciones. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a hacer model.predict y vamos a ver qué tal funciona para 1955. Ojo aquí con este errorcito. Yo metí directamente 1955, pero dependiendo de la versión que ustedes tengan de NumPy, de scikit-learn, puede ser que les dé este error. ¿Por qué? Porque me dice que espera un arreglo bidimensional, pero que yo le di un escalar, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que no tenemos bien nuestras entradas, ¿vale? ¿Por qué es esto? Si se fijan, la entrada X con la que yo entrené, si saco el shape de esto, me dice que es una estructura de 12 por 1. Entonces es una estructura con dos dimensiones, ¿vale? Entonces yo necesito que la entrada que yo meta tenga esa misma estructura. Entonces vamos a hacer algo así. Y ahora si se fijan, sí obtengo una predicción. Entonces, como les digo, esto depende un poquito de la versión de NumPy que tengan, ¿vale? Hay algunas versiones que directamente así se los va a castear, ¿no? Pero aquí hay que respetar las dos dimensiones que tenemos. Entonces, si queremos mandar un solo dato, lo tenemos que mandar de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Si yo quiero mandar más datos, por ejemplo, puedo hacerlo de esta manera y voy a obtener dos predicciones, la predicción para 1955 y para 1987, ¿vale? Entonces, comparando, para X, yo tenía 50 años de esperanza de vida en el 55, perdón, en el 52, y en el 57 tenía 55 años de esperanza de vida. Entonces yo predigo que en el 55, que no tengo los datos, voy a obtener 54 años de vida. Esa es mi predicción, ¿no? Entonces parece una predicción muy acorde. Busquemos otro número que no tenemos, por ejemplo, entre 2002 y 2007. Hagamos una predicción para, para 2005. Vamos a ver qué también nos sale. ¿Vale? Entonces mi predicción es que la esperanza de vida en ese entonces era de 76 años. Un poquito arriba, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, más o menos va sirviendo nuestro modelo. Recuerden que lo que estamos haciendo realmente es que ahora que ya hice la regresión, cualquier numerito que salga por aquí, lo voy a poder dar otro numerito en el eje Y, ¿no? En la variable de salida. Bien, ahora, ¿cómo mido que también está funcionando este problema? Se fijan, yo hice mis predicciones para la variable X, ¿vale? Y también tengo los deseados para esa variable, es decir, que Y son los valores deseados y YPRED son mis predicciones para esos mismos valores, ¿vale? Se fijan, se parece mucho. Yo puedo sacar, de hecho, un error. Puedo hacer Y menos YPRED. Y este sería el error en las predicciones sobre los datos reales, sobre los datos etiquetados que sí tenemos. Entonces, por ejemplo, al principio tiene bastante error y al final también, pero en medio tiene muy buena adaptación, ¿no? Eso corresponde con lo que vemos en las gráficas. Entonces aquí el primero y los últimos tiene bastante error, pero estos de aquí tiene un error muy pequeño. Sin embargo, tengo valores negativos y positivos. Me gustaría quitar eso de ahí, ¿vale? Le podría meter un valor absoluto. Bien, entonces los errores en la teoría de error siempre tenemos que pensarlo como cosas positivas, ¿no? Que van de 0 hasta infinito. Entonces es bueno sacarle el valor absoluto
para ver qué tanto nos estamos equivocando, y esto sería qué tanto nos equivocamos en cada año, ¿no? Yo puedo sacar la media de esto de aquí. Vamos a... Vale. Obviamente pues, no tengo la media de esto. Tenemos que usar funciones de NumPy o importar otra paquetería de matemáticas, ¿no? Bien, entonces aquí estoy sacando la media de los errores con el valor absoluto que me da 0.75. Esto sería en años lo que me estoy equivocando, ¿vale? Entonces, existen muchas métricas del error que nosotros de hecho podemos utilizar, ¿vale? Voy a copiarles algunas por aquí. Entonces, por ejemplo, para medir el error yo podría utilizar esta funcioncita, ¿vale? Que esta funcioncita me va a dar el error absoluto medio, que es justamente lo que acabo de calcular por aquí. Lo voy a imprimir. ¿Vale? Entonces sale el mismo errorcito que tenemos, ¿no? ¿Vale? No es necesario calcularlo haciendo la ecuación, ya tenemos muchas ecuaciones por ahí, ¿no? Otra cosa que podemos usar sería, permítame un segundo, el error cuadrático medio, que es algo muy utilizado. ¿Vale? Simplemente cambiamos la función y se fijan, el error cuadrático medio es de 0.91, un poquito mayor. La diferencia es que estamos elevando al cuadrado esta diferencia, ¿vale? El error de predicción, y esta unidad ya no está en años, ¿vale? Es un error que solemos usar mucho, por ejemplo, en cómputo evolutivo y en otras áreas, y también se utiliza bastante en aprendizaje automático, pero nosotros nos vamos a quedar con otra medida de desempeño, que es el R2 Score, ¿vale? Esta va a ser la medida de desempeño que vamos a usar cuando afrontemos un problema de regresión. Lo voy a correr y se fijan, me da 0.98. Ojo, ¿cómo interpretamos el R2 Score? El R2 Score es una medida de desempeño basada en la dispersión. Entonces, cuando tengamos un 1, es que estamos haciendo una predicción perfecta, ¿vale? Se fijan, aquí es muy cercano al 1, 0.98. Eso nos dice que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Es decir, nuestra línea tiene una muy buena aproximación a los datos, ¿vale? Por eso tenemos algo cercano a 1. Ahora, cuando tenemos un valor de 0, quiere decir que no estamos prediciendo nada, e incluso podemos tener valores negativos, de vez en cuando van a salir en nuestras prácticas, que nos está diciendo que tenemos algún error, ¿vale? Entonces, muy importante cómo interpretar el R2 Score, ¿vale? Por ahí les sugiero que busquen información de esta métrica. Que lo importante lo podemos ver como un porcentaje, algo parecido a un porcentaje que va de 0 a 1. Entre más cercano sea 1, mejor, pero sí que nos pueden dar valores negativos cuando estamos haciendo predicciones muy malas. ¿Sí? No me voy a meter muy a fondo en la interpretación de esta métrica, simplemente queremos que sea lo más cercano a 1 que se pueda hacer, y entre más cercano sea 1, mejor lo está haciendo nuestro modelo. Bien, ahora bien, vamos a hacer más predicciones con nuestro modelo. Ya sabemos que tenemos un muy buen score, pero ¿qué tan bueno es el modelo, no? Vamos a hacer una predicción. Por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de vida en este año 2020? ¿Vale? Me sale 83. Bueno, parece bastante creíble. La esperanza de vida ha estado creciendo. Me pregunto, por ejemplo, en los 50, en 2050, ¿cuál será?
¿vale? 97 años, bastante bien, ¿no? Entonces, quizás si alcanzamos a llegar hasta ahí, vamos a poner, por ejemplo, en el 3050, ¿vale? En el 3050 nuestro modelo predice que vamos a vivir 548 años. Va. Ese resultado está bien, está mal, obviamente está mal, ¿no? Entonces, no hay manera, por lo menos con la ciencia actual, de que alguien pueda vivir esa cantidad de años. ¿Por qué hace esta predicción? Porque si se fijan, como va subiendo los años, van subiendo también la esperanza de vida, entonces pareciera que hay una alta causalidad entre estos dos, ¿no? Parece que están altamente correlacionados y si nosotros seguimos y estiramos este eje, ¿vale? El eje de las Y de los años, pues la línea va a seguir subiendo y subiendo porque realmente no ha entendido el fenómeno real con el que está trabajando, ¿no? Eh, bien, entonces, un concepto muy importante. Tenemos un muy buen score aquí, ¿vale? Que es 0.98, eso nos debería dar confianza en el modelo, pero eso solo significa que yo puedo meter una línea que ajuste muy bien los datos que yo tengo. Eso quiere decir que la variable Y, que es la variable de los años, está altamente correlacionada con, eh, con la variable Y, perdón, que es la esperanza de vida, ¿no? Los años con la esperanza de vida parece estar altamente correlacionadas. ¿Qué significa eso de altamente correlacionadas? Que las dos variables crecen juntas o decrecen juntas, ¿vale? Sí, si yo puedo ajustar una línea bien a los datos, esas dos variables están altamente correlacionadas. Pero eso no quiere decir que sean causales. Entonces, causalidad es algo muy diferente a correlación. Correlación es algo como esto, ¿no? Yo puedo ajustar una línea y cuando crezcan los años están creciendo también la esperanza de vida. Pero no quiere decir que el numerito de los años, por ejemplo 1990, influya en el numerito de la esperanza de vida, ¿vale? No importa qué año sea, eh, el numerito de la esperanza de vida no tiene que ver nada con ese número, ¿vale? Es decir, en principio no debería ser posible calcular a partir del número de los años el número de esperanza de vida, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué están altamente correlacionadas? Porque conforme va avanzando la ciencia a través de los años, también aumenta la esperanza de vida por los tratamientos médicos que se hacen, ¿vale? Pero eso no quiere decir eh, que el numerito de los años tenga que ver algo con el numerito de la esperanza de vida, sino que los dos dependen de otra cosa y es el avance de la ciencia a través del tiempo, ¿no? El avance de la ciencia a través del tiempo es la causa de que la esperanza de vida vaya creciendo y como varía a través del tiempo, también es la causa de que el tiempo vaya creciendo, ¿vale? Entonces, dos variables pueden estar correlacionadas, pero puede ser que no sean causales. Entonces, podemos demostrar matemáticamente la correlación de los datos, pero matemáticamente no podemos demostrar la causalidad de, de un proceso de dos variables. ¿Por qué? Porque entender la causalidad es entender todo el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Cuando entendemos que algo fue causa de otra cosa, eso quiere decir que entendemos el mecanismo de cómo se causó, ¿vale? El mecanismo de la causalidad. Entonces, hasta que sepamos bien cómo funciona, es cuando podemos demostrar la causalidad. Si no, solo podemos demostrar la correlación. ¿Sí? Entonces, este fue nuestro primer proyecto de Machine Learning, hacer una regresión lineal, que es lo más simple, pero les voy diciendo que está bastante mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que hacer regresiones de variables que solo están correlacionadas pero que no son causales y si no nos arriesgamos a tener predicciones como esta de aquí, ¿vale? En el futuro vamos a ver cómo crear un buen proyecto, por ejemplo, para predecir esto de la esperanza de vida, ¿vale? ¿Cómo hacemos para predecir valores en el tiempo, por ejemplo, la temperatura de cierto día,
el valor en la bolsa de cierta acción. Lo vamos a ver más adelante con algo que se llaman modelos de autorregresión. ¿Sí? Va, muchachos, vamos a dejar la práctica hasta aquí. Su tarea consistiría en hacer esto mismo, ¿vale? En sacar esta grafiquita y obtener estas predicciones. Y va a ser nuestro primer modelo de Machine Learning. Vamos a ir mejorando bastante el cómo lo medimos, cómo medimos el desempeño y también en las capacidades del modelo. Va. Bueno, los veo en la siguiente clase.